Mi nombre es Eduardo Fernández González y soy el director del programa de inteligencia artificial de la UNIR, programa de desarrollo profesional, y a su vez soy responsable de arquitectura digital dentro del mundo del Grupo Santander. A mi izquierda tengo a Roberto San José, que es Delivery Manager y Solution Architect dentro de Paradigma Digital, y además es exalumno de nuestro programa de inteligencia artificial, con lo cual, bueno saber que está dando buenos resultados, ¿verdad? Sí. A continuación tenemos a Antonio Pita, que es Vice President Consulting and Analytics dentro de la división de Luca Telefónica CDO, es decir, dentro del grupo Telefónica, y además exalumno del máster universitario en Visual Analytics y en Big Data de la UNIR. Muchas gracias por acompañarnos también. A continuación tenemos a Luis de la Fuente, que es el director del grupo de investigación en Data Driven Science y director del máster universitario y en Visual Analytics y Big Data de aquí, de esta casa, de la UNIR. Muchas gracias, Luis. Gracias. A continuación tenemos a Jorge Caballero, que es el director de optimización de cartera dentro de Segurcaixa, Adeslas, y además es el director del programa y por tanto mi compi, en ese sentido también, del programa de Big Data, y además soy profe en su programa. Con lo cual, pues nada, bienvenido también. Y por último tenemos a Ubaldo González, que es Head of Data Innovation Center en Everis. Muchas gracias por venir también. Bueno, vosotros. Bueno, pues si os parece, como pequeña introducción, estuvimos preparando un poquito esta sesión y la verdad es que con el poquito tiempo que tenemos, si nos dieran carretes, podríamos estar aquí 7 u 8 horas hablando sin parar, ¿no? Pero sí me gustaría que al menos no hace falta que definamos qué es Big Data, no hace falta que definamos qué es la inteligencia artificial. Yo estoy súper contento de que esto haya calado ya de esta forma. Me acuerdo cuando empezamos hace pues ya casi 5 años, ¿no?, a pensar en estos programas, sonaba todo como muy novedoso, ¿no? Incluso nos gustaba mejor pensar en la estructura de qué queríamos contarle a los alumnos y por dónde empezar, ¿no? Y yo creo que nos pasaría justo lo contrario, ¿no? Nos pasaría que no sabríamos por dónde acabar. Y eso es una buenísima señal y eso es una alegría quizá para el sector, no solo pues aquí en España, que es donde físicamente nos encontramos, pero yo creo que para en general toda Europa, Latinoamérica, y ya no os voy a contar nada de Asia, ¿no? Entonces, Roberto, ¿qué te parece si nos cuentas un poco tu visión de cómo ves cómo ha evolucionado Big Data y la inteligencia artificial y cómo está cambiando dentro de tu experiencia como consultor y como persona que trabaja con muchas empresas de distintos sectores, ¿no? Pues realmente me alegro que me hagas esa pregunta, porque lo estuvimos hablando entre todos los compañeros, concretamente el viernes. La verdad es que ya hace mucho tiempo que empezamos en esto, ya creo por lo menos 5, 6, incluso más años. La verdad, empezaban a llegarnos las primeras noticias del otro lado del charco, como digo yo, con temas de Big Data, y empezamos a hacer cosas con las empresas, pues con las pequeñas pruebas de concepto, etcétera. Ya hoy en día eso es una realidad, ya hablar de Big Data, incluso lo estaba comentando antes, lo estaba comentando con Begoña antes de comenzar la charla, incluso a veces suena como ya de la casa, ¿no? Ya parece que dices Big Data y dices normal, como ¿no? si hablas de bases de datos relacionales, eso es muy buena ¿no? señal. O algo así, ¿no? Entonces algo que ya está tan intrínseco y tan metido dentro de lo que son las compañías que ya no es nada que no sea de otro mundo, ¿no? Donde ahora mismo creo que es donde está el eje, donde está la piedra angular, donde todo ya se está moviendo, y gracias sobre todo a estos primeros pasos que cogimos con el tema de Big Data, indudablemente es la inteligencia artificial. Una no habría nacido sin haber nacido la otra, ¿no? Completamente, ¿no? Entonces ahora es donde todo se está volcando aquí. Creo que luego hablaremos un poquito además de cómo los diferentes, incluso naciones, incluso bueno, empresas, etcétera, la cantidad de dinero que se está invirtiendo es brutal. O sea, las políticas, incluso tanto por parte de empresas privadas, que ya conocemos todos, los grandes dragones, ¿no?, que los llamamos y ya los conocemos, desde una parte privada hasta incluso política pública, la cantidad de dinero se está gastando, y donde todo el mundo ahora mismo, en todas las empresas, se está apostando por esto. Ya no se están haciendo pruebas de concepto, esto ya es una realidad. Sí. Conocemos un montón de proyectos y conocemos un montón de soluciones, y que luego vamos a hablar a lo largo de la sesión de hoy de casos muy concretos y específicos donde vais a poder ver concretamente dónde se está aplicando y el jugo, ¿no?, que se puede sacar a todo esto, ¿no? Y Antonio, ¿tú cómo lo ves? En el sector telco yo creo que además estáis especialmente activos. Pues os ha tocado muy de lleno y os está ayudándoos a transformaros muy profundamente. Hombre, en el sector telco siempre hemos sido grandes generadores de datos y también consumidores de datos, y obviamente somos un player importante porque además llevamos las comunicaciones, somos los responsables de que los datos fluyan de un sitio a otro, así que realmente estamos en el centro de todo este proceso.
sobre la inteligencia artificial y el Big Data, aunque resulte curioso, primero fue la inteligencia artificial, de hecho de hace muchísimo tiempo, pero hemos pasado por 2 grandes inviernos porque no se ha podido realmente aprovechar todo su potencial por una razón muy sencilla: no había ni datos ni capacidad de cómputo, que es lo que nos aporta realmente el Big Data. Y ahora que sí hemos tenido la explosión del Big Data es cuando hemos vuelto otra vez a la inteligencia artificial, y el mix precisamente de esas 2 tecnologías es lo que está haciendo exponencial esa capacidad, porque al final tú puedes utilizar algoritmos de inteligencia artificial gracias a que tienes datos y capacidad de cómputo, y esos algoritmos de inteligencia artificial te están dando conocimiento y están tomando decisiones que están enriqueciendo esa base de datos que tú tienes con nuevo conocimiento. Entonces ahora mismo vivimos un momento precioso en donde gracias a este momento podemos juntar las 2 tecnologías de forma que el crecimiento está siendo brutal. Y en el sector telco en particular, bueno, en principio todo empezó principalmente en banca inicialmente, pero enseguida el sector telco ha seguido profundizando, utilizando estas tecnologías, y después han seguido los siguientes sectores. Muy bien, muchas gracias. Luis, y tú desde tu experiencia, aparte de como profesor, bueno, sé que tienes una visión también panorámica de otros sectores. ¿Tú cómo lo percibes? ¿Crees que ya no es un momento de exploratorio, sino que lo estamos utilizando en nuestro día a día y por tanto se están abriendo las puertas ¿y qué es lo siguiente? Hace 6 años, cuando nos lanzamos en la aventura de como bien dices antes, de definir el máster, un máster centrado sobre todo en Big Data, en análisis de datos, pues estábamos diciendo, bueno, con la incertidumbre de esto tendrá éxito, parece que va a pegar, no va a pegar. No solo lo ha tenido de una forma bastante amplia, sino que además hemos ampliado con titulaciones en inteligencia artificial, en ingeniería matemática computacional, en industria 4.0, estamos lanzando un grado en ciencia de datos. Es decir, no solo es que el concepto haya tenido éxito, sino que muchas empresas están pidiéndonos egresados y muchos futuros alumnos nos están pidiendo este tipo de titulaciones, y de ahí que vayamos sacando. Y luego sí que se ha percibido pues como dentro de las empresas al principio pues había que buscar y explicar un poco el concepto de cara a que los alumnos pudiesen realizar prácticas en empresas, y ahora nos piden directamente, o sea, no hay que explicar absolutamente nada, ya tienen proyectos que vamos a hacer esto y necesitamos a alguien que lo... Sí, yo creo que, no sé si coincides tú conmigo también, yo creo que la UNIR haya diversificado el portafolio de formación, eso también responde a que el momento en el mercado es un momento más maduro, ¿no? y que ya las empresas pedimos para necesidades concretas, y entonces ha empezado ya incluso a aparecer la especialización. Para todos vosotros que estáis aquí, que nos estáis escuchando, y muchos de nuestros alumnos que estáis en remoto, creo que es un momento excelente. Y creo que cuanto antes nos cojamos este barco, mucho mejor, ¿no? Ahora mismo tenemos muchas más herramientas, mucho más conocimiento, y digamos que hemos cogido ya una cierta masa crítica, ¿no? Y yo creo que esto, por ejemplo, un sector que se percibe claramente es el vuestro, el sector de seguros, y tú nos comentabas, que me parecía muy atractivo, cómo también la experiencia de cliente la diseñamos, la concebimos, la analizamos, la desarrollamos de otra manera gracias a esto, ¿no? Sí, ¿Verdad, José? de hecho, o sea, yo creo que ha habido una evolución siempre que se habla de Big Data, ¿no? Te dicen todo lo que han crecido los datos en los últimos años, las imágenes, los vídeos, y siempre te ven las cifras estas de potencias de 10, ¿no? De cómo va creciendo todo, pero lo que también ha crecido es la especialización de los negocios, ¿no? Y hablando de experiencia de usuario, pues hace 2 años, 3 años, 5 años, yo sé, un banco para ofrecerte un préstamo te llamaba por teléfono y te decía que te pasaras por la oficina, ¿no? Y te enviaba emails, y lo siguen haciendo, ¿no? Y te envían un mail a día 10 y te dicen, aquí tienes un préstamo preconcedido, pásate por la oficina a contratarlo, ¿no? Y como realmente ya hay muchas empresas financieras que pensaron en, caray, yo tengo a esa persona día 23 en un cajero que tenía 80 euros en la cuenta, sacó 60, le quedan 20, estamos a 23 de mes, le pagan la nómina el día 4, que soy su banco, que lo sé, cobra 1.000 euros, está jorobado. Y le quedan 8 días para pasar el mes, ¿no? Entonces, en ese momento, oye, pues te mando un push al móvil diciendo, oye, ¿quieres un préstamo aquí y ahora? Y solo tengo que darle a un clic y ya lo tengo, ¿no? Y eso, lo que hay por detrás, pues son grandes cantidades de datos, porque está reaccionando la máquina en menos de un segundo en ofrecerte un préstamo, está viendo que te lo puede ofrecer, que tienes propensión, que puedes pagarlo, y además está digitalizado todo el onboarding del préstamo. Pues ya no me tengo que ir a la oficina a contratarlo, selecciono la cantidad y le digo, ok, para el usuario el front es muy bonito, pero todo lo que hay en el back, todo lo que hay por detrás,
pues es inteligencia artificial, es machine learning, es big data, y todo esto está revolucionando pues, los nuevos consumos, ¿no? Sí, yo creo que además lo estamos percibiendo, ¿no? Yo creo que aunque no supiéramos qué es la inteligencia artificial, sí la conocemos porque está muy cerca de nosotros, ¿no? Y luego veréis como seguro que otro tipo de tecnologías de la que comentaremos, que ahora puede que no suenen lejanas, probablemente cuando nos metamos en el túnel del tiempo y veamos este vídeo dentro de 3, 4 años, va a sonar hasta viejún, si me permitís la licencia, ¿no? Porque yo creo que, Waldo, nos estáis ayudando a las empresas, sobre todo gente que estáis trabajando a lo largo de todas las industrias, nos estáis ayudando a hacer esto, lo que yo llamo una commodity, ¿no? O sea, es decir, algo que es fácil de usar. Es decir, que comentaremos sobre ello, ¿no? Pero que la cloud sea barata, pues, por tanto, ya, ¿quién habla de hardware? Aquí habla de alguien de hardware, suena también viejuno, ¿no? Suena cacharros, suena viejo, ¿no? Que la cloud sea barata, que los conocimientos se estén pues, ampliando, ¿no? Que tengamos más capacidades, que probablemente, como comentaba antes Antonio, ¿no? La capacidad de computación, que ahora sea muy fácil acceder a las cosas gracias a las APIs, etcétera. Esto está marcando un antes y un después. Pero yo creo que a vosotros os obliga también a tener algún tipo de perfiles súper todoterreno. Precisamente porque empezamos a sentir esa convergencia, ¿no? Gente que necesita saber de más de una tecnología para encontrar la alquimia que te está empezando a pedir ya el cliente, ¿no? Sí, totalmente. Y respecto a lo primero que comentabas, yo creo que ha habido un avance en cuanto al nivel de madurez muy grande. Antes hablabais de las POC. Hace unos años, hacer Big Data, que a veces se confundía con el concepto de Data Science también. Sí, de Data Warehousing, ¿verdad? Que era un poco... Al final era, bueno, tenías un Data Scientist, un ingeniero de datos y te ponías a hacer los primeros proyectos. Pero escalar eso era muy complicado. ¿Y hacia dónde hemos ido? Hacia un mundo que lo que quiere es estar casi dirigido por el dato y por la inteligencia artificial. Y eso requiere que seamos capaces de escalar a un nivel que antes no era viable. Entonces, por poneros un ejemplo, hace 3 años un data scientist a lo mejor tardaba 6 meses en hacer un proyecto porque tenía que coger los datos, limpiarlos, entenderlos. Una vez que había hecho el primer modelo, había que hablar con la gente de IT, que lo quiero poner en producción, que aquello era un infierno, que esto no funciona, y se iban 6 meses. Ahora, hacia dónde se está yendo, se habla mucho del concepto de Model Ops, Data Ops, pero todo se está llevando hacia la industrialización, hacia ser capaces de escalar de una manera muy rápida. Sí. A día de hoy hay herramientas de mercado, startups que han tenido rondas de financiación de más de 100 millones de euros, empresas muy grandes que también están trabajando en este ámbito, y a día de hoy una persona que casi no es ni data scientist, simplemente con un mínimo conocimiento es capaz de, moviendo unas cajitas, crear un primer modelo, que encima hay un concepto que ahora está muy de moda que se llama Auto Machine Learning, que lo que te permite es optimizar el modelo sin que haya un data scientist 2 meses ahí trabajando en qué alfa tengo que elegir y tal, y después ponerlo en producción es darle un botoncito que te lo despliega en una API. Entonces ahí ha habido una evolución muy grande respecto a lo que antes era hacer una POC y eso cómo se pone en producción, hacia la fase en la que estamos ahora de cómo las empresas son capaces de escalar y de realmente poner en toda la cadena de valor este tipo de soluciones. Y respecto a lo que comentabas de los perfiles mixtos, totalmente. Antes se hablaba mucho el data scientist, el ingeniero de datos. Ahora ya se empieza a hablar mucho del ingeniero de inteligencia artificial, del machine learning engineer, que empiezan a ser roles que empiezan a tener ya una combinación que no son ni matemáticas, ni tampoco informáticos, ni tampoco business, empiezan a aglutinar todo. Y es una carrera muy bonita para los que estéis pensando en meteros en este mundo. La verdad que vais a aprender todos los días y hay mucho que hacer. Y a su vez, yo creo, no sé qué os parece, como yo decía, el concepto de comoditizar, es decir, de hacer sencillo o básico el acceso a esta tecnología, también está desarrollando esta otra vertiente de inteligencia artificial as a service, Big Data as a service. Los grandes proveedores de cloud nos ofrecen servicios para que sea fácil de consumir y por lo tanto el que los ofrece tiene que romperse el cráneo para hacerlo cómodo de usar, ¿no? Y de ahí yo creo que la clave de todo esto están siendo, pues como decía, probablemente los proveedores de cloud, pues Google, Amazon, Microsoft, etcétera, y luego Alibaba en China, y luego además el concepto de economía abierta y APIs, ¿no? Lo que hay alrededor de la conectividad y de poder llamar a algo de una forma humanamente comprensible. Antes, interactuar con estas cosas eran technicalities, ¿no? Había que saber de tecnología profunda. Ahora no. Ahora conversas
y modelizas y interrogas en lenguaje humano, cercano, ¿no? Y eso yo creo que está acelerando la explosión de una manera brutal, ¿no? Con lo cual, a mí me parece que introduciendo ya otra de las tecnologías que están no solo en los modelos de economía abierta, ¿no? De que es fácil de conectar empresas con empresas, sino que para nosotros mismos no tenemos que capturar ese conocimiento porque lo podemos adquirir o consumir como servicio. ¿Qué os parece esto como elemento de aceleración? Bueno, si quieres voy a comentar yo. Me parece bien, me parece interesante cosas que ha comentado Waldo, por ejemplo, del tema de Auto Machine Learning, ¿no? Yo creo en eso, concretamente. Lo que ocurre es que también sí que existe otra vertiente, que es que el que pueda haber ciertos sesgos, ¿no? Ciertas cosas prefabricadas, ¿no? Sí que nos ayuda a dar ese primer paso, porque lógicamente cada vez que hablamos de tecnologías nos abruma un poco, cada día que ves un poco todos los abanicos de las tecnologías que salen, basta con que pongas Big Data o inteligencia artificial en Google y el tsunami que te viene es terrible, ¿no? Y además cada día nos sacan, como digo yo, un sabor nuevo al helado. Entonces al final no sabe, decíamos Antonio antes, ¿no? Que no sabíamos si tomábamos naranja o pistacho ya, ¿no? Cada día la cosa va cambiando a una velocidad terrible, ¿no? Los grandes del cloud, como pueden ser Google, como pueden ser, por ejemplo, pues Amazon, ¿no? O Microsoft, ¿no? Están sacando esas soluciones, pero también cada día de una forma diferente, ¿no? Y también existen esos sesgos. Yo con esto lo que quiero es romper un poco una lanza también en los perfiles profesionales que se dedican a esto, los data scientists, porque parece que decimos, esto va a ser todo de caja, un drag and drop, ¿no? Pico, arrastro y ya tengo aquí el algoritmo o el modelo, ¿no? Que me hace cierta cosa, ¿no? Te ayuda para entrar en el mundo, lógicamente, pero en donde esté el profesional que al final tunea, perfila y aprieta las 4 tuercas, como digo yo, que tiene que apretar para darle el resultado que andamos buscando, pues lógicamente es lo que queremos, ¿no? Que sí, que te han hecho la Black & Decker, pero que da igual, que te hacías con martillo y cincel ahora con la Black & Decker, pero que si no sabes pero usar la que Black si no Decker, sabes da igual, ¿no? usar, En pues eso no. estoy totalmente de acuerdo. Esto es un consuelo para los que nos estáis escuchando, Claro. es decir, lo que nos están haciendo es la vida más fácil, pero realmente es necesario comprender, entender los conocimientos para no especular. Sí, dinos, Luis. También una consideración Sí. en línea con lo que decías es que ya no solo es, o sea, yo tengo un sistema que le puedo hacer cualquier pregunta y me saca la gráfica y me saca la estadística, pero la gracia no es hacer cualquier pregunta, la gracia es hacer la pregunta. ¿no? Indudable. Entonces, ese profesional que conoce lo que se puede hacer con los datos tiene que saber hablar o tener un conocimiento del ámbito profesional en el que está haciendo la pregunta. No es lo mismo una pregunta en el ámbito musical que una pregunta en el ámbito deportivo. Va a ser completamente diferente y tiene que conocerlo. Contextualizar. Tiene que Al sacar fin y al las cabo. cosquillas. Sí, dale, De Antonio. hecho, por comentar un par de cosas, primero sobre los perfiles y en particular de data scientist que estamos hablando, sí que es cierto que han tenido el foco en los últimos años en la parte científica y tecnológica. La parte tecnológica se está automatizando entera, la parte científica no, pero yo siempre veo que el científico de datos, su evolución natural es hacia los dos extremos de la metodología de modelado. Primero, la comprensión del problema de negocio que está comentando Luis. Tienes que entender el problema de negocio y tienes que traducirlo a una problemática analítica que ya resolverás con ciencia, con tecnología y con datos y todo lo que necesites. Pero es que después, una vez que tengas el modelo, ¿cómo lo utilizas? ¿Cómo lo integras en la compañía? No me refiero a integración tecnológica, que eso Es un suele buen estar punto. resuelto, sino la integración operativa. Es decir, Sí. ¿cómo lo meto dentro de mis procesos de decisión para que realmente yo pueda extraer ese conocimiento y utilizarlo? Y sobre lo que comentábamos de los grandes players, precisamente la visión que estabais comentando, Telefónica la tiene muy clara. Telefónica, como gran empresa, tiene muchos retos tecnológicos y lo que en su estrategia tiene clara es no vamos a reinventar la rueda. Es decir, todo lo que ya están haciendo y que sean estándares a nivel mundial, oye, pues vamos a hacer partnership y vamos a aprovecharlo. De hecho, tenemos partnership con Google, con Microsoft, con Amazon, con todos los grandes, todo el los mundo. mejores. Sí. Pero realmente, como gran empresa pionera, también tenemos problemas que no nos resuelven. Y por eso tenemos ese mix entre lo que nos aportan los de fuera y lo que hacemos internamente para poder estar a la última. Sí que es cierto que una gran empresa puede hacerlo, pero las pequeñitas, la ventaja que tienen es que estos grandes players te pueden ayudar. Y pueden ya directamente con su tecnología resolver la mayoría de los problemas que tienen. Lo que tienes que buscar es un partner que te ayude a llegar a toda esa tecnología y sobre todo dentro del mare magnum de tecnologías que hay ahora y de soluciones, poder enfocar cuál es la más adecuada para tu negocio. Y eso pues necesitas a alguien que conozca tu negocio y pueda resolverlo. O sea, que en definitiva, Antonio, en tu opinión, es bueno y es necesario que las empresas se doten de capacidad interna porque tienen que tener ese conocimiento
pero a su vez lo que nos está pasando es que el mercado está facilitando el acceso a las tecnologías, facilitando el acceso a los servicios para acelerar, al fin y al cabo. Para que no tengas que perder el tiempo como estábamos hace tan solo 3 o 4 años haciendo las cosas de una forma pues casi artesanal, ¿no? Ahora mismo, pues como nos pasaba antes, ¿no? Pues el que haya conocido la evolución de los ordenadores, incluso del móvil, tan solo pensar lo que podíamos hacer hace 3 o 4 años con lo que hacemos hoy en día, lo que hemos hecho ha sido acelerar y además comunalizar. Y luego un punto muy importante, me ha parecido muy oportuno lo que has dicho, y es saber integrar todo esto dentro de la empresa. Y ya sabemos. O sea, antes, si os acordáis, estaba muy de moda hablar de departamentos de innovación, áreas de innovación, etcétera. Ahora mismo la innovación es una actitud en las empresas, por lo tanto, contar con este tipo de conocimientos lo que está haciendo es que ya la empresa innova en general. Entonces, los propios sistemas, las propias áreas de soporte, las áreas de tecnología, etcétera, están ya trabajando con la normalidad y con la seguridad que da el trabajar con una tecnología conocida. O sea, ya no estamos hablando de pilotos y de pruebas de concepto. Oye, una observación y el tema del blockchain, ¿cómo lo veis? ¿Estamos mejor? ¿Estamos igual? ¿Está un poquito atrás? Yo aquí, si queréis, empiezo. Dale, caña. Estamos muy serios, no sé qué pasa aquí. Yo creo que el tema de blockchain se habla mucho y además con el tema de las criptomonedas todo el mundo fue como, ya sé lo que es esto, ¿no? Pero es una tecnología por detrás maravillosa y que no solo depende de las criptos. Creo, mi opinión, que todavía le queda mucho rodaje, y cuando digo mucho rodaje a lo mejor estamos hablando de 3-4 años, porque para mí donde está el auténtico valor de negocio de blockchain es pues sacarle valor a esa cadena de transacciones, y si queréis pongo un ejemplo de negocio, ¿no? Bueno, sabéis que el blockchain, o sea, lo que es al final es una base de datos donde se van distribuyendo transacciones y esas transacciones no están centralizadas, están en poder de muchos, ¿no? Y esto es lo que permite, pues por ejemplo, hoy día, yo qué sé, en salud, pues no se pueden tener datos de paciente, ¿no? O sea, al final si tú tienes tus datos, son datos que tú tienes tus datos de paciente y no lo puedes compartir con terceros, ¿no? Pero yo como paciente, ¿por qué no puedo tener acceso a mis datos? Entonces, si pensamos en un Bitcoin, donde el Bitcoin se va moviendo entre transacciones y yo tengo un token en el cual puedo acceder a él, pues lo mismo pasaría con una base de datos de paciente. Yo puedo ver en una base de datos que es mía y solo mía y no está centralizada en nadie, pues aquí fui a la farmacia, aquí fui a este médico, aquí tuve, ¿no? Tengo acceso a toda esa información. Y yo creo que el blockchain lo que va a permitir es entre negocios, en este caso estoy poniendo un ejemplo con farmacias, hospitales, centros médicos, pues hablar un lenguaje común, donde todo ese lenguaje común se almacena en una base. Lo que pasa que hay que buscar muchas sinergias entre negocios cruzados. Las APIs que hablábamos antes es un poco eso con aplicaciones en lugar de con datos, ¿no? Cómo salen las aplicaciones. Creo que las APIs ya están muy rodadas y el blockchain todavía le queda pues porque precisamente implica crear oportunidades cruzadas entre negocios, ¿no? Si me permites añadir, porque claro, una de las cosas que además quería compartir contigo, Edu, también para conocer un poco tu punto de vista desde la parte del sector bancario, ¿no? Las últimas noticias, por ejemplo, que tenemos, ¿no? El consorcio Libra, ¿no? Que ha creado, por ejemplo, Facebook, ¿no? Con lo que es un poco sin intermediación bancaria, intentar empezar a aplicar transacciones de dinero desde el propio Facebook y demás. ¿Cómo todo esto lo estáis viendo, por ejemplo, también desde vuestra parte, desde el sector bancario? ¿Cómo veis todas estas oportunidades y cómo lo estáis utilizando también vosotros para todo lo que es la nueva tecnología, por ejemplo, de blockchain y demás? Nosotros en el sector bancario, la verdad es que, como os podéis imaginar, todo lo que sea gente nueva tratando de tocarme el dinero, pues nos pone muy nerviosos. ¿Para qué os lo vamos a negar? Pero en vez de habernos quedado agazapados, por lo menos los que yo conozco, mi casa y algunas más, hemos intentado tomar la delantera. Creo que Jorge lo explicaba muy bien. No es tanto las criptomonedas, no es tanto el intentar quitarnos del medio, porque al fin y al cabo lo que se quiere es democratizar el acceso al dinero y a las fuentes de financiación y de pago, que es de lo que va, ¿no? O sea, pues fenomenal, nos está empoderando a todos de alguna manera, ¿no? Como usuarios finales o como clientes, pero es cierto que aparecen otras amenazas, ¿no? Aparece la amenaza del fraude, aparece la amenaza del riesgo. Entonces tener un sistema controlado tiene también las garantías que en otros sectores o en otros países menos bancarizados pues las sufren, ¿no? Precisamente porque se están bancarizando directamente en este modelo. Entonces, para nosotros es una oportunidad porque creemos que detrás de la tecnología hay muchas oportunidades.
y lo ha mencionado muy bien Jorge, yo creo que en la eficiencia operativa. El blockchain lo que nos va a permitir es muchos procesos complejos en donde intervienen muchísimas partes, intentar resolverlos de una forma más automatizada, más transparente y sin la necesidad de que haya alguien en el medio controlándolo todo. Vosotros podéis pensar, ¿y los reguladores, las instituciones públicas, los gobiernos, cómo lo ven? Pues lejos de verlo como una amenaza, lo que están haciendo es participativamente con nosotros y con otros agentes de otros sectores, están creando esa economía con raíles seguros. Es decir, están favoreciendo que suceda y que se utilicen estas tecnologías. ¿Por qué? Porque para ellos también es una ventaja. Pensad que hoy en día se comete mucho fraude porque hay mucho dinero en papel no controlado. Hay muchos movimientos transfronterizos y esto está generando pues también inseguridad entre las economías de los países, etc., ¿no? Tener todo el mundo operando en una red, aunque yo no sea el habilitador, pero seamos un poco entre todos los partícipes del mercado, del juego, los que con unas reglas de comunicación y del juego establezcamos esos canales y sean todos electrónicos, pues os podéis imaginar lo que va a hacer, ¿no? Pues transformar brutalmente muchísimas cadenas de valor, muchísimos negocios y transformarnos, que nos está transformando ya a nosotros mismos, ¿no? Y yo quería devolveros la pelota, ahí Roberto me ha metido el puñal en el hígado. Hay confianza. No, está claro, y además me parece que es bueno, que se sepa que, y no sé cómo lo percibís vosotros, o sea, esto la transformación es una realidad brutal. Voy a dar solo un dato, ayer lo comentábamos, el viernes, perdona. Sí. El 30% de los empleos en Estados Unidos estima el propio gobierno americano que en tan solo 10 años pueden desaparecer o ser transformados de una forma profunda. Y hablamos en 10 años, el 30% de los empleos en Estados Unidos. Hablamos de muchos millones de empleos. Esto extrapoladlo a cualquier región más o menos avanzada o incluso en vías de desarrollo, el impacto que esto tiene es brutal, ¿no? Entonces, nosotros, ¿verdad?, en todos los sectores estamos sintiendo esa presión. ¿Cómo percibís esa presión? ¿Cómo estáis viendo que tenéis que veros en tan solo 2 años? ¿O notáis el petardo en el trasero o no? Allí yo creo que en ese sentido es muy positivo alejarse un poco del día a día, ¿no? Porque como profesionales muchas veces estamos metidos en nuestra rutina y lo que vemos es el momento. Cuando te alejas un poco y ves la perspectiva de lo que ha pasado estos años, claramente la transformación es exponencial, no es lineal. Es decir, lo que antes tardaba 5 años, ahora tarda 1 año. Si sigues con esa misma proyección, lo que va a pasar en los próximos 5 años es brutal. Y los más tradicionales del lugar dicen, bueno, eso lo han dicho siempre y nunca pasa. La realidad es que va a pasar. Y en concreto me gustaría comentar una charla que escuché en Londres hace unos meses que hablaba sobre quantum computing y sobre cómo iba a transformar ya no las empresas, sino la manera de vivir y cómo iba a cambiar nuestra forma de actuar, nuestra forma de interactuar con los demás y sobre ya los primeros avances que se estaban consiguiendo en universidades americanas, chinas, etcétera, etcétera, y es un cambio que está ahí. Entonces, yo creo que al final nuestra posición tiene que ser, con lo que ya sabemos, vivir el momento y ser capaces de implantarlo, pero siempre, como empresa privada y casi individualmente, tener un ojo mirando a lo que viene, porque ahora todo va muy rápido y a lo mejor nos obcecamos en aprender algo que dentro de 6 meses es pasado. Entonces, la velocidad de cambio es mucho mayor y como profesionales tenemos que estar preparados para afrontar ese reto que no era así antes. Esto significa que para vosotros ha comenzado una etapa de reciclaje brutal. O sea, ya no se habla del cambio, sino se habla de digitalización o de la evolución continua. O sea, que estamos preparados porque esto no va a parar, ¿no? Antonio nos quería comentar algo al respecto. Hay algo que me gustaría matizar, es importante. Estamos hablando siempre de los trabajos que se van a perder. Yo creo que en lugar de pensarlo en negativo, tenemos que pensar en positivo en las oportunidades. Sí, o transformar, yo mencioné transformar. Correcto, o sea, pero es muy importante que tengamos claro que no tenemos que dejar a nadie atrás. Tenemos la responsabilidad de ayudar. Y una de las cosas que tenemos como principio básico en Telefónica es que no tenemos que aprender nosotros los interfaces de las máquinas, es decir, mucha programación, muchos lenguajes, tecnología, sino tenemos que ayudar a que las tecnologías aprendan nuestros interfaces para que cualquiera pueda, mediante la tecnología, poder ser capaz de desarrollar muchísimos trabajos, muchísimos empleos. Así que eso es bastante importante. Y en el particular del quantum computing, es una tecnología que creemos que lo va a cambiar absolutamente todo y de hecho estamos tan convencidos que ya desde hace 3 años uno de los consejeros de Telefónica es Juan Ignacio Cirac, que es físico español,
pero bueno, reputado internacionalmente como uno de los mayores expertos en computación cuántica, es director del Instituto Max Planck y nos asesora en todos esos temas y nos ayuda a comprender cómo va a cambiar esa tecnología. Es muy importante estar donde está la tecnología y en el último umbral de la ciencia, porque al final es lo que va a cambiar el mundo. Yo creo que coincido contigo. La verdad es que no quería daros un mensaje negativo o desalentador, simplemente quería daros una idea, una dimensión de cómo esto en 10 años, como decía Alfonso Guerra, no nos va a conocer ni la madre que nos parió, ¿no? Pues una cosa así. Y pues esto pues no nos va a conocer nadie. O sea, estamos hablando de echando la vista atrás, hace 5 años, que ya hemos hecho por ahí hemos empezado la conversación, ¿no? Si le echamos la vista adelante 10 años, yo creo que hay cosas que todavía no seríamos capaces ni imaginarnos, ¿no? Decir, joder, pues el iPhone empezó su existencia hace 12, 13 años, ¿no? En el mercado. Pues imaginaos, ¿no? Sí. Imaginaos. Entonces, Perdón, sí, dime. un ejemplo traído, es un poco forzado, pero yo creo que aplica, y es cuando ves las fotos en blanco y negro de Londres, estas de principios del siglo XX, 1900 y pico, y veías los caballos. En Londres había 1 millón de caballos y de repente apareció el primer coche, ¿no? Sí. Y la gente estaba asustadísima de qué va a pasar con los que dan de comer a los caballos, qué va a pasar con los que los cuidan, y mira, todos los empleos que ha traído la industria del automóvil, ¿no? Justo. O sea, Sí, desde luego. Esto es un punto muy importante. Os estáis preparando precisamente, todos aquellos que estáis acercándoos hacia este mundo, os estáis preparando probablemente para transformar vuestra forma de trabajar hoy en día y también probablemente para descubrir nuevas oportunidades de empleo. Porque ahora mismo es verdad, o sea, yo creo que lo percibimos, sobre todo los que estamos trabajando en el campo, ¿no? Y nos faltan personas. Nos faltan personas que hoy en día empiezan la aventura, ¿no? Y todavía tienen que ser de los que conocen básicamente esto, ¿no? Pero nos faltan personas que entiendan cómo se juega con esto para diseñar nuevos productos, nuevos servicios y la propia evolución de nuestras empresas, ¿no? Creo que, no sé cómo lo ves tú, Luis. Que además ese nos faltan personas, hace unos años nos faltan personas que conozcan este ámbito que está empezando y tal, pero ahora ya hay nombres concretos para profesionales específicos. Hay profesiones nuevas. No, es que tú te vas a encargar de este fragmento, porque de este fragmento se va a encargar esta otra persona. Tenemos por un lado el que gobierna el dato, otro el que hace los análisis, otro pone las infraestructuras. Antes, bueno, pues ahí te soltamos y apáñatelas y al final eres tú el que sabe, ¿no? Eso ya no existe, entonces la formación es cada vez más específica, más concreta y vamos conociendo muy bien los perfiles y eso se va notando bastante. Y dentro de esta transformación de los empleos, al final los que daban de comer a los caballos se transformaron en mecánicos. ¿Cómo? Pues formándose, ¿no? Entonces nosotros toda esta transformación del empleo la vemos como una oportunidad de formación bastante importante. Es cierto, yo creo que para mí el panorama es totalmente alentador. Eso sí, nos va a meter una rítmica de aprendizaje y de conocimiento que es totalmente disruptiva con respecto a la forma en la que teníamos que estar al cabo de la calle antes, ¿vale? Todo cambia demasiado rápido. Oye, hemos hablado, si os parece, hemos hablado de blockchain y hemos comentado que quizá el puntito, le queda un puntito, pero yo creo que en mi opinión está para empezar a jugar en serio, ya no solo a las criptomonedas y a esto de la economía, la economía libertaria, vamos a llamarla así, ¿no? Todo el mundo es capaz de generar dinero y flujos de dinero. Hemos hablado de la computación cuántica y que incluso ya algunas grandes empresas están incorporando, como nos comentaba Antonio, perfiles conocedores o que van a seguir muy de cerca para intentar adelantarse a las posibilidades y para poder, en cuanto sea oportuno, porque ahora mismo el estado del arte es todavía demasiado, digamos, dentro del mundo de la ciencia, más ligada quizá a la investigación, a la universitaria, más que a lo aplicable en la empresa, preparados para empezar a colaborar. Ahora mismo la colaboración con los grandes desarrolladores de la computación cuántica está viniendo sobre todo por la universidad, ¿no? Sí, porque aquí además algunas veces me habéis comentado que en UNIR estáis viendo cómo aproximaros a ello. ¿Qué otras tecnologías, aparte de la computación cuántica, lo que hemos hablado de APIs también, que hemos mencionado sobre ella, blockchain, qué otras cosas, qué otros paradigmas estáis viendo, percibís que van a venir para sumarse a la coctelera de lo que llamamos la transformación total, la convergencia?
A mí, si me permites, más que yo creo que ya, porque ya es una realidad de lo que va a venir, pero creo que es lo que va a traer. Porque creo que aquí sí que va a haber entonces un antes y un después, como pasó casi como con la inteligencia artificial, pero ahora va a ser con el 5G, ¿no? Que ya lo estamos viendo, ¿no? Y lo estamos empezando a vivir, ¿no? Directamente. Bueno, ya sabéis que algunas teleoperadoras pues ya lo están sacando, etcétera, en diferentes partes. Y algunas la están liando ya. Algunas la están liando, ¿no? Pero sobre todo, imaginaros la capacidad que va a haber, ¿no? Sobre todo en cuanto a velocidad, ¿no? Y entendimiento entre las propias máquinas, ¿no? Fijaros la capacidad que tiene ahora mismo un sistema de inteligencia artificial aplicando lo que puede ser un algoritmo solucionando, un modelo solucionando un problema, cuando exista la posibilidad de que las máquinas se conecten entre sí, que no haya retardo, perdón, que no haya delay, no haya... Que la comunicación sea extremadamente rápida y que todos puedan colaborar entre sí, las propias máquinas, ampliando el propio conocimiento y compartiendo su propia experiencia, ¿no? Esto que suena así un poco como a ciencia ficción, ¿no? Al final es una realidad y va a ser una realidad. Lo que nosotros hacemos los humanos cuando estamos trabajando en un equipo y compartimos conocimiento lo van a poder hacer las máquinas aplicando diferentes modelos, ¿no? Lo que ahora se queda en un standalone, que digo yo, un poco medio local, ¿entiendes?, de un conocimiento a la hora de aplicar un algoritmo, lo van a poder compartir las máquinas y lo van a poder compartir. Imaginaos que todas las máquinas aplican diferentes modelos, o sea, un mismo modelo, ante diferentes contextos o situaciones diferentes. Esa parte la van a poder compartir, por ejemplo, a nivel del cloud, pero en tiempo real van a poder obtener los mismos diferentes resultados de ese mismo algoritmo aplicado en otro contexto diferente por otra máquina en otro momento, ¿no? Y entonces la perfección que va a haber en tanto en los modelos de inteligencia artificial como todo va a ser exponencial, va a ser brutal, ni siquiera lo podemos ni imaginar, ¿no? Entonces, fijaros que estamos hablando ahora mismo casi viviendo una inteligencia artificial que dentro de nada esto va a ser alucinante. O sea, vamos a hablar de otra nueva segunda era de una inteligencia artificial, pero a un nivel que ahora mismo quizás todavía no tenemos ni claro hasta dónde puede llegar, ¿no? Sí, pues yo creo que las variables aquí son aumentar el ancho de banda, significa acceso a datos que se están produciendo o que yo necesito de una forma más veloz y con mayor profundidad. Y esto significa que esta información va a estar disponible como nunca antes, ¿no? Y ahora mismo somos muy eficientes, como tú decías, en la conversación que mantienen los aparatos que están interconectados, porque el ancho de banda que tenemos es limitadito. Sin embargo, con esta transformación podemos darle de comer a la máquina de una forma mucho más eficiente, con muchos más datos y más tiempo y más capacidad, ¿no? Eso seguro. Y luego, Antonio, seguro que se te ha iluminado la bombilla con algo también. Sí, no, yo me gusta simplificar y creo que realmente lo gran diferencial de todo es el dato. Hemos, transformación digital, cambiado los textos, el papel, ahora lo tenemos digitalizado, datos. Las imágenes ahora son bits, son datos. El sonido, las palabras son datos. Hemos enseñado a las máquinas a entender frases, la inteligencia artificial, pero quiero que nos fijemos que el centro es el dato y si vemos todas estas tecnologías están completamente ligadas al dato. Tengo datos. ¿Dónde los almaceno? Cloud. ¿Cómo los proceso? Big Data. ¿Cómo me comunico? Conectividad 5G para que los datos fluyan de un sitio a otro. ¿Quién los va a generar principalmente? Todas las máquinas con sensores IoT. Y después hay que darle una capa que se nos olvida de seguridad todo eso. Ciberseguridad. Porque como no tengamos la visión global, como solo nos quedemos en una de las pequeñas partes, el problema que vamos a tener es que vamos a tener la visión incompleta. Tenemos que pensarlo en un gran todo. Y después, además, como esos sensores IoT los vamos a poner en fábricas, en tiendas, en empresas, en cualquier sitio, están en sitios físicos, no solo tenemos que pensar en poner sensores, sino tenemos que pensar en todo el espacio, porque el espacio tendrá pantallas, tendrá música conectada, tendrá los sensores de la maquinaria y todo eso hay que crear un entorno, un digital workplace que nos permita precisamente lo que es orquestarlo todo. Pero repito, todas estas tecnologías exponenciales, la única que nos falta, que estamos intentando meter siempre es blockchain, que todavía nos falta un poco de madurez. Y yo creo que en el mundo realmente el blockchain va a explotar cuando la administración pública lo utilice, porque realmente lo que queremos es quitar el tercero de contraparte que da esa seguridad de la información. Pero todas las demás ya están ligadas en torno al dato. El dato es la base y es el valor. De hecho, ya lo dijo Bill Gates, todo ahora mismo, todo. En las empresas es commodity, todo se puede copiar. Sacas un producto, te lo copian mañana, cualquier cosa, salvo la capacidad que tienen las empresas de gestionar sus datos.
Eso es único y es propio. Y ahí es donde realmente está la diferencia. Es decir, convertirse en data-driven cada vez es más obligatorio. Sí, en esa pirámide, digamos, del almacenamiento, porque tener datos por tener, los datos sin un conocimiento y sin una experiencia no son nada, ¿no? Ahí hablamos en ese crecimiento piramidal hacia la sabiduría, ¿no? Y ahí yo creo que es cierto que no tener esa sabiduría te va a hacer, pues como nos pasaba con la piedra roseta, ¿no? O sea, si no tenemos una piedra roseta no vamos a acceder a lo jeroglífico que es almacenar y almacenar muchos datos, que de hecho ya es un problema en muchas de las grandes empresas. Ahora nos hemos agobiado con tenemos que almacenar los datos y hay una cierta deficiencia ahí. Guardamos demasiados datos a veces para lo que realmente los cuidamos y los comprendemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que... Síndrome de Diógenes, ¿no? Sí, efectivamente, vamos empezando a sufrir el síndrome de Diógenes en los datos. En los datos, Es otra gran historia. Oye, pues a mí me parece que el punto del 5G y con lo que estamos viendo, o sea, porque está en la calle, ¿no? Lo habéis visto, que hay una guerra realmente sobre quién va a poder gestionar el canal, porque al final es el canal, es por donde pasa la corriente, es por donde pasan los datos, es por donde fluyen. Es el facilitador, en el nada. Entonces, sabemos que es algo que va a acabar por transformar la sociedad, pero queremos estar seguros de que tenemos controlado el canal, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí tenéis a la guerra que tenemos ahí entre Huawei, Estados Unidos, China por el medio. ¿Qué os parece, no? ¿Qué os parece esa batalla de los grandes continentes, de los grandes países que estamos viendo sobre la mesa ya, ¿no? Un comentario primero muy rápido sobre lo que permite 5G, totalmente alineado con la parte de IoT. Hay otra nueva tendencia que es solo viable gracias al 5G, que es el Edge Computing, que básicamente es como ahora el 5G nos permite que todos los dispositivos estén conectados a una velocidad mucho mayor y tener un procesamiento conjunto. Eso desde un punto de vista de inteligencia artificial trae unas capacidades que todavía no somos capaces ni de entender. Y solo un mensaje, se habla de 3 inteligencias artificiales, la que es muy básica y que son tareas muy sencillas, la que es similar a la inteligencia que puede tener un ser humano y lo que llaman la inteligencia artificial hard, que es aquellas cosas que ni el ser humano puede hacer. El 5G con el Edge Computing va a empezar a facilitar el que podamos hacer cada vez modelos más sofisticados que nos permitan hacer cosas que a día de hoy son impensables. Y sobre el siguiente punto que comentabas, es un tema que ahora está muy en boga, todo lo que tiene que ver con la ética alrededor de estos temas. Tampoco vamos a descubrir nada de lo que ha pasado en los últimos 30 años, es decir, Estados Unidos y sus empresas con Microsoft, etcétera, etcétera, siempre han tenido esa fama de, bueno, ¿qué pasaba ahí? Gobiernos utilizando herramientas que eran de empresas privadas, etcétera, etcétera. Ahora surge 5G, empresas chinas, bueno, todo eso está sobre la mesa. Yo creo que hay 2 niveles. A nivel de gobierno, sinceramente creo que se nos escapa, pero ahí pasan muchas cosas. A nivel de la empresa privada y nosotros como sociedad, lo que tenemos es que tener una regulación fuerte y después como usuarios ser muy exigentes y asegurarnos de cómo están utilizando nuestros datos. Porque ayer vi un ejemplo que me hizo mucha gracia. Había una huelga en Hong Kong y la gente para que no supieran quién estaba haciendo la huelga y quién no, al pasar por el metro no estaban utilizando la máquina, sino que estaban metiendo monedas. Porque si utilizaban la máquina tenían miedo de que entonces ya el gobierno sabía quién es. Entonces, bueno, todo esto es muy potente, pero trae unos riesgos consigo en cuanto a privacidad de datos. Ahí mi recomendación es que como usuarios también seamos muy exigentes y que siempre seamos conscientes de lo que están haciendo con nuestra información. Al plano consciente y no darle a siguiente. Porque muchas de las cosas que nos pasan es por esto, ¿no? Antonio quería hacernos una observación. Sí, totalmente. Aquí volvemos otra vez a la responsabilidad. La regulación llegará, pero como siempre, primero aparece el problema y después la regulación. Tuvimos el problema de la privacidad de los datos, ya tenemos GDPR, etcétera. Tenemos el problema de la ética de los algoritmos, pues llegará la regulación, sí, dentro de 4 o 5 años, pero mientras tenemos que convivir, tenemos que ser responsables. De hecho, Telefónica ya ha publicado sus principios de la inteligencia artificial para ser íntegros y transparentes en el uso y que sean justos, que hayan fakeness. Entonces, ahí me sumo a que todos seamos responsables y que no se demonice porque haya salido un algoritmo mal o porque alguien lo utilice para el mal. Siempre ha habido ética entre los profesionales, por ejemplo, bancarios. Todos le contábamos nuestra vida
al empleado de banca y él no lo iba a contar y Al divulgar por confesor ningún económico. sitio, efectivamente. Entonces, al final, lo importante es crear esa cultura de la ética dentro de las compañías mientras no llega la regulación, y hay que, sobre todo, ser responsables. Pero, si me permites añadir, porque creo que es interesante verlo desde un punto de vista global si lo vemos a nivel internacional, ¿no? Por ejemplo, tenemos la parte de China, ¿no? Que, bueno, concretamente el tema regulatorio de los datos y demás los tienen un poquito abandonados, ¿no? Sobre todo el otro día leía concretamente que además en la última ronda de financiación, pues no sé cuántos, 500 millones o así, se había sacado la startup que se encarga de grabar todas las imágenes que tienen en el metro de China y por todos los y sus IoTs, sobre todo porque además esto pertenece al gobierno chino, ¿no? Una forma de tener control social, ¿no? de su propia civilización, ¿no? Esto está pasando ahora mismo en China, además concretamente, pero se está invirtiendo además una burrada de millones en cuanto a todo lo que es todo el tema de sensorización y todo el tema de inteligencia artificial. Concretamente creo que en este último año han sido unos 12.000 millones, una cosa así aproximadamente. A nivel internacional creo que el 48% era... A nivel internacional, unos 12.000 millones, una cosa así. El 48% creo que era en Estados Unidos, no, 48% en China, el 38% en Estados Unidos, sí. y el resto del mundo. Ahora mismo el mayor inversor sí, en inteligencia artificial es China. Y en tecnologías más punteras es China. Además, concretamente porque no tienen un tema regulatorio en cuanto a los datos. Utilizan realmente los datos y avanzan apoyándose en todos esos datos, pero bueno, haciendo lo que quieren también con todos esos datos, ¿no? En Europa, gracias a Dios, tenemos un tema regulatorio, trabajamos un poco en el tema de ética, y yo creo que para rematar, creo que el mejor ejemplo que hay de todo esto, de cómo aplicar la ética un poco a lo que es todo el tema de inteligencia artificial y demás, si me permitís, es por ejemplo con el coche autónomo, ¿no? Que es lo que se está trabajando hoy en día, ¿no? Aplicar la inteligencia artificial, por ejemplo, hay una página web que yo quiero recomendárselo a todo el mundo, porque además yo me lo paso muy bien todos los días entrenándola, que se llama Moral Machine, ¿no? moralmachine.meet.edu, que tú entras y te pone escenarios y contextos, ¿no? Donde realmente pues, va a suceder un accidente y tú eliges qué personas mueren, ¿no? Si muere una persona de tal edad, no muere tal persona, si muere un hombre, si muere una mujer, si muere el perro, si los muere... Colaterales, ¿no? Los colaterales. Si mueres tú, que vas en el coche, si prefieres atropellar a alguien, si nada, porque al final todo esto es lo que vamos a tener que tener en cuenta. Cuando las cosas sean manejadas por máquinas, ¿qué decisión es la mejor? Tú irás a un concesionario y comprarás un coche donde te digan que en caso de accidente el coche está programado para que se estrelle y no mate a nadie y te mueras tú, que vas conduciendo el coche que acabas de pagar, o dirá que vas a ir siempre seguro y te acabarás llevando a alguien por delante en caso de accidente, ¿no? Todo este tipo de moralidad, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Y que hay que estudiarlo, yo os aconsejo que entréis en esa página porque es súper curiosa, además hay escenarios y además luego hay ranking y bueno, puedes hacer muchas cosas, está muy bien, ¿no? No, entonces, los temas éticos están y puedes crear tus propios escenarios, además, sí, de accidentes y de cosas para saber qué decisiones tomarías. Y con eso se está entrenando un poco todo este tipo de inteligencia artificial para decir, oye, ¿cómo actuaría todos estos modelos, ¿no? Sí, porque el proyecto que comentas es del MIT. Sí, Sí, quería comentarnos algo, solo José, sí. una nota a lo que ha dicho Ubaldo, y es que o sea, la oportunidad de negocio que hay aquí es brutal. Y antes mencionabas a Alibaba. Alibaba, el dueño, perdón, es que ahora no recuerdo, Jack Ma. le preguntaron, oye, ¿qué más te queda, no? ¿Cómo puedes crecer? Y él dijo, es que tengo que estar en la transacción. Y estar en la transacción y el 5G significa, y yo voy en mi coche y de repente mi coche me habla y me dice, oye, por cierto, que el lunes que viene es el cumpleaños de tu mujer y no tienes champán en la nevera, ¿quieres que te pida? Y dices, tú sí pídele, y entonces el coche habla con la nevera y dice, pide 2 botellas de champán, y entonces la nevera te pide el champán a Carrefour, te trae el señor del Carrefour, ya lo tengo, por cierto, te va a llegar un recibo bancario, dile a la impresora que me lo imprime cuando llegue a casa, vale, imprimido, ¿no? Todo eso que son transacciones de voz, que para mí la voz va a ser ese canal facilitador con el cual yo voy a hablar con el coche, con el móvil, con el reloj, con la lavadora, con la nevera, con lo que quiera, y quién es la plataforma que va a estar en todas esas transacciones para sacar negocio de cada una de ellas, porque hay ventas, hay oportunidades, hay algoritmos de venta cruzada, de fidelización, o sea, es que es la leche. Es espectacular. La oportunidad que va a haber detrás de la voz, detrás del 5G y detrás de las cosas. No, pero porque la voz es natural, ¿no? Ahora que tengamos tantos dispositivos que son capaces de comprender nuestra voz para manejar nuestra capacidad de interactuar con las cosas o con terceros, que estamos entre todos entrenándolo, la verdad. Me recuerda un caso espectacular de un banco coreano
Kakao Bank, que realmente surge a partir del canal. O sea, la principal aplicación de chatting de, bueno, pues el WhatsApp coreano decide un día determinado darle la posibilidad a sus usuarios de pagar a través de la propia aplicación, ¿no? Bueno, pues esto se crea un banco y en tan solo 2 semanas consiguen 2 millones de clientes. 2 millones de clientes habían abierto una cuenta bancaria con ese banco, ¿no? Entonces, fijaos el poder que tiene, o sea, comprender las conversaciones, porque al fin y al cabo, si yo controlo el canal, comprendo los datos que pasan por él, comprendo qué es lo que está diciendo la gente en qué situación, y aunque sea anónimo, no nos emparanoyemos, no hace falta que me estudien a mí, Eduardo, como persona en concreto, sino estamos entrenando un modelo que, aunque sea de forma anónima, comprende qué está pasando, ¿no?, en una situación determinada, ¿no? Y además nos testean, ¿no?, nos ponen una situación concreta y vemos nuestra reacción, ¿no? Bueno, pues controlar el canal, controlar la capacidad de comprender qué pasa por el canal, nos permite testar este tipo de modelos, y a gente que no era un banco le permite actuar como si fuera un banco con una acogida espectacular. A nosotros nos costó conseguir 1 millón de clientes, yo recuerdo en Reino Unido, una inversión brutal, muchísimos meses de trabajo y una campaña extraordinaria de comunicación y de captación, ¿no? Y sin embargo, esto nos llevó muchos meses, y sin embargo, esta gente en 2 semanas consigue 2 millones de clientes, ¿no? Imaginaos la potencialidad, ¿no?, del canal. Sí, tú querías comentar. Pero yo no lo veo solo en banca. Bueno, en banca es el ejemplo más claro porque todas las fintechs se han puesto en medio que tengo más entre la relación. Sí, totalmente. Yo tengo pasado bancario y también lo he sufrido. Se han puesto en medio entre la relación del cliente y el banco. El banco tenía contacto con el cliente, unos más, unos menos, pero ahora es que se ha puesto en medio. Sí. Pero es que todos los sectores nos pasa, y de hecho el sector más claro es telco. Es decir, ¿qué contacto tenéis con vuestra compañía telefónica? Antonio, totalmente. Os quiere fichar a todos y no sabe cómo conseguirlo. El atractivo es el totalmente, necesitamos mucha gente. ¿Cuál era la comunicación? Pues realmente un cliente o llamaba para cambiar de producto, o llamaba para quejarse por una incidencia, o dar de baja. O sea, no había más contactos de una telco con un cliente. Es que nos hacéis sufrir. Nada. Antonio, macho. Ahora, pero eso ha cambiado. Eso ha cambiado. De hecho, ahora tenemos un asistente virtual en el salón del cliente, Aura, con inteligencia artificial, que entiende los interfaces de las personas para los casos de uso que le hemos programado. Encender y apagar la tele, poner cierto canal, saber cuál es mi factura, saber si me voy a quedar sin gigas, contratar más, es decir, cosas de negocio, pero tienes el contacto directo ahí. Bueno, han mejorado espectacularmente lo que es la experiencia de usuario, el NPS ha subido muchísimo y la relación de los clientes con la compañía ahora es espectacular. ¿Y eso gracias a qué? Pues precisamente a la inteligencia artificial, a entender los interfaces y sobre todo restringiéndolo a los casos de uso relacionados con nuestro día a día, con nuestro trabajo, para facilitar a la persona esa relación y esa gestión. Y es increíble porque, de hecho, hace una semana o 2 en el DES salía MSC Cruceros, que ha hecho lo mismo y ahora tiene un asesor en los camarotes para gestionarte todo, la comida, si quiero reservar un espectáculo, lo que sea, todo un asistente virtual. Bueno, yo creo que todos los sectores vamos hacia allá, vamos a intentar establecer una relación más fluida con nuestros clientes, siempre obviamente de la responsabilidad de los casos de uso adecuados. Y yo quería también poner en valor eso, la experiencia de usuario, la interacción persona-ordenador, o sea, ya no solo con el cliente, sino con el trabajador, que al final también es usuario, es decir, el concepto de experiencia de usuario se amplía bastante, y es necesario que las personas entiendan a las máquinas, que las máquinas entiendan a las personas, y esos 2 millones de personas que se abrieron una cuenta bancaria por una buena campaña de publicidad y un buen producto, si no tienen una buena experiencia, si luego no saben qué hacer, se abren el móvil y dicen, bueno, aquí, ¿cómo opero?, ¿no? Si no saben qué hacer, de esos 2 millones, a la semana siguiente quedan 10.000, y esos 10.000 van a caer rápidamente. Pero si la experiencia de usuario es buena, eso de 2 millones pasamos a 4 rápidamente. Y entonces es un negocio... Tiene que ser buena y sobre todo tiene que ser muy fácil. O sea, la experiencia tiene que ser súper cómoda, ¿no? Lo que se busca sobre todo, y es yo creo que uno de los mayores éxitos de las redes sociales, es ese engagement, ¿no?, que hacen, ¿no?, de ese compromiso, es porque todo es súper fácil y está hecho para que además crea en cierto modo cierta adicción, ¿no? Al ser todo tan extremadamente sencillo, todo está a un clic.
¿no? Y con alternativas. Hace poco se me estropeó el trackpad del portátil, no tenía un ratón alternativo, entonces lo tuve que configurar con teclado. Pues me encontré con que la aplicación que me gestiona el trackpad no respondía a los comandos de teclado. Sí, me quedé sin portátil. Tecnología del siglo XX, amigo. Sin portátil directamente, ¿no? Hablamos de trabajo Entonces, de Big Data y el UX es otro trabajo que está creciendo un montón. Efectivamente, entonces hay que no solo dar una buena experiencia, sino dar una alternativa a las personas que no pueden elegir esa experiencia. La alternativa por voz es muy buena, pero cuando estás en una biblioteca no la tienes. Cuando estás en un contexto con gente que no quieres que te oigan, no la tienes. Entonces, canal privado, no siempre vas a querer interactuar con tu asistente. Al final lo que estamos haciendo es tener algo o alguien que está a nuestro lado asistiéndonos, no vas a querer hacerlo de una forma pública, ¿no? Yo creo que nos querías comentar algo, Waldo. Sí, un par de temas ahí que quiero sacaros porque seguro que... Un matiz muy rápido sobre también cómo optimizar la experiencia del cliente y que ahora se está poniendo muy de moda, que es la personalización. Y la personalización a todos los niveles, no solo ya en el servicio o el producto que te ofrezco, sino cómo los asistentes cada vez más tienden a que en función de tu estado de ánimo te hablan de una manera o de otra. En función de tu edad, sexo, creencias, etcétera, te hablan de una manera o de otra. Entonces nos encontramos como tendemos hacia que cada uno de nosotros vamos a tener nuestro propio asistente y que en función de cómo somos, cómo actuamos y cómo pensamos nos va a tratar. Eso nos va a permitir que el engagement que tengamos con la compañía sea mucho mayor. Eso es un tema que por ahora es muy generalista, ¿no? Los asistentes por ahora son muy generalistas, pero ya se está trabajando mucho en esa personalización en base a nuestras características globales, incluso de cada momento. Sí, al fin y al cabo es como una extensión de nosotros mismos, como conoce nuestras apetencias, nuestro comportamiento, nuestros ritmos horarios, con quién nos relacionamos. O sea, está contextualizado con nosotros mismos, al final es como si tuviéramos un cerebro secundario. Eso lleva un matiz, de todas formas, por también aterrizar a la realidad, decimos, sí, cuando nos comprendan, nos entiendan, es dificilísimo realmente entrenar a una máquina para que sea capaz de coger toda esa información y entrenarla. Le puedes entrenar para una cosa, para identificar, yo sé, si tienes set o no tienes set en base a ciertos parámetros, pero no, es muy difícil todavía ser capaz de que la máquina interprete todos esos inputs y sea capaz de sacar su conclusión global, salvo que esté entrenada para ello, y son casos particulares. Sí. Entonces, hablamos muchas veces de, bueno, la empresa tiene la información, por ejemplo, los bancos tienen toda la información y saben de mí. Sí, está toda ahí, pero ordénala, entrena los modelos, que sea capaz de aprenderlos, no es precisamente fácil y hay que irse a casos concretos y sencillos. Lo digo también para aterrizar, la máquina no lo es todo y es magia. No, eso sí, es verdad. Y quizá lo que estamos haciendo ahora mismo es entrenar parcialmente para luego crear una agregación, ¿no? Pero no creo que esté demasiado lejos. Yo creo que en tan solo 2 años vamos a ver contextos mucho más complejos, ¿vale? Y lo que más me alucina quizá del 5G, quizá de este tipo de avance, es cómo la realidad inmersiva, ¿no? Va a estar cada vez más cerca de nosotros, ¿no? Lo que llamamos la realidad aumentada. Y la realidad aumentada, que al fin y al cabo es, yo estoy en un sitio, pero estoy contextualizándome y me está dando información extra, me está aportando una visión distinta a la que yo estoy percibiendo meramente con mis sentidos habituales, ¿vale? Que son mis 5 sentidos, me parece otro de los súper desafíos y que además parece que queda lejos, pero es otra tecnología que ya forma parte de muchas empresas que la están utilizando con distintos fines. Por ejemplo, para asistir a personas en una fase de aprendizaje. No sé si habéis visto el otro día, incluso venía un reportaje sobre el entrenamiento de astronautas cuando tienen que vivir una situación compleja en la Estación Espacial Internacional, por ejemplo. Ellos ya trabajan con esa realidad virtual y una realidad aumentada que les va a permitir poder recibir información. Si habéis visto Terminator, aquí algunos que somos más viejos y tal, ¿no? Pues veréis cómo este tipo de profesionales están trabajando ya con una información que les está permitiendo ser mucho más eficaces, mucho más eficientes en la tarea técnica que están desempeñando. Esto está transformando el mundo de la salud, está transformando el mundo de la fabricación y se empieza a hablar de lo que llamamos el transhumanismo. No sé si conocíais este término. El término es, al fin y al cabo, esto que decíamos de vamos creando asistentes cada vez más complejos. El asistente, además, cada vez está más integrado con nosotros mismos. La experiencia con el asistente, habéis visto, por ejemplo, cómo se están transformando la logística en los grandes centros logísticos, por ejemplo, de Amazon y tal, cómo
al final el humano se conecta una máquina para dirigir la operativa, pero poder levantar más pesos de una forma más segura, más rápida, más eficiente, ¿no? O como los neurocirujanos o los cirujanos en general que hacen cirugía compleja interactúan y extienden sus capacidades con capacidades que les está dando un robot y una inteligencia artificial que les acompaña en su labor, ¿no? Digamos que esto que antes parecía tecnología de los astronautas está ahora mismo en la Tierra. Se utiliza el término de multiplicidad, ¿no? Sí, o la multiplicidad, la multiplicidad, ¿no? Porque ¿no? desgraciadamente, multiplicar nuestras propias como decíamos, cualidades. claro, el humano tiene basándonos en la 5 tecnología, sentidos, ¿no? y estamos hablando de que el humano está limitado y que tiene capacidad para pensar máximo en 4 dimensiones, ¿no? Y es consciente de la temporalidad y es consciente de la espacialidad, pero es como nos hemos desarrollado y cómo se ha desarrollado nuestro cuerpo y nuestros sentidos. Esto está ahí, no está tan lejos, ¿no? ¿Qué os parece? Sí, sí, no, totalmente de acuerdo. Y implica, también hay muchos impactos en nuestra forma de gestionar nuestras carreras profesionales y nuestro día a día, por ejemplo. Esto va a implicar también un nivel de especialización mucho mayor. Si yo como doctor era muy bueno en un determinado tratamiento, en mi ciudad a lo mejor eso en concreto pasaba una vez al año. Ahora, si soy muy bueno en eso, mi trabajo puede ser de autónomo, dando soporte a todo el mundo en esa operación concreta. Igual que hablamos en medicina, hablamos de otros temas de reparación de máquinas, etcétera, etcétera. Entonces, es un cambio muy fuerte. También, por ejemplo, en el teletrabajo. Hay muchas funciones que antes requerían un desplazamiento que poco a poco cada vez va a ser menos necesario. En ese sentido es un cambio. Sí, junto con la impresión 3D, por ejemplo, ¿no? Es decir, También. me cuesta llevarte los útiles porque la logística para llegar a tu país o a tu ciudad es complicada, te doy las instrucciones para que te las puedas fabricar de una forma ágil y sencilla, ¿no? El mejor caso de uso de eso es la estación espacial, tiene una impresora 3D para la usar reparación. la pieza. Sí. Ahí yo en el tema de los mundos inmersivos, la ampliación de los sentidos que tenemos, ¿no? Yo veo ahí muchísimo campo a la investigación casi básica, ¿no? Entonces, algo tan sencillo como coger esta botella, mi mano me ha dicho, ya has apretado la botella lo suficiente como para cogerla, pero lo suficiente como para no romperla. Trasladar eso a una máquina es un entrenamiento muy complejo. Pero ya lo hemos conseguido. Sí, pero por ejemplo, para un cirujano la precisión táctil es fundamental, no solo lo que está viendo, sino ya he tocado, ya he incidido, ¿no? Entonces, eso hay que aprovechar todos los sentidos, no solo estamos muy acostumbrados pero ya nos parece hasta normal abrir un catálogo de venta, enchufar con el móvil y que salga el monigote 3D. Por cierto, que le tengo mucha manía porque con el monigote 3D el niño quiere más juguetes todavía, ¿no? Entonces, estamos muy acostumbrados a lo visual, pero hay mucho más aparte de lo visual. Sí, seguro. Bueno, Google intentó hace años sacar las gafas, ¿no? Sí. Y muchas de las cosas que hacemos con el móvil en realidad es ampliar nuestros sentidos. Yo no sé cuántos miramos un restaurante antes de entrar en el móvil, pero creo que es algo ya muy normal. Oye, a ver cuántas estrellas tiene esta, a ver si me gusta. ¿Por qué no llevar unos ojos que te digan, me apetece comer chuleta? Mira, pues este es el restaurante y además me conecta a Google Maps, solo tienes que andar aquí. Por cierto, ¿quieres que llame y reserve? Pero que parece que queda es que lejos, está, ¿eh? Ya, está ya. supongo que lo conocéis, pero ya se está testando. Este tipo de lentillas ya se están testando y es una realidad. Entonces, por eso lo importante del 5G, ¿no? Que mencionábamos antes, ¿no? Y por eso lo importante del control del canal. Y por eso la guerra, la guerra abierta que hay entre las grandes potencias por controlar este tipo de tecnología tan básica, ¿no? Tú lo ves en la banca, ahora los medios de pago, cómo se han modernizado. De la tarjeta, del billete, de la tarjeta, ahora del móvil y ahora que se quiere hasta quitar el reloj. El móvil, que se esté en el reloj, en la huella, en la pupila, o sea... Claro. Yo lanzo una pregunta. ¿Cómo veríais que nos implantaran un chip para hacer ese tipo de vida más fácil? Porque ya es factible, la tecnología está Bueno, ahí. de hecho se ha hecho. En vez de andar en una empresa... Claro, en vez de andar con el móvil, que al fin y al cabo tiene chip. la antena NFC y al fin y al cabo es algo que va pegado a nosotros y es una extensión de nosotros mismos, porque lleva nuestra información y nosotros lo manejamos, aunque esté encriptada. ¿Cómo veríais eso? Yo sí me apunto. Yo también. Yo creo que tiene que tener la posibilidad de hacer esto. Alejarlo de mí. Si el chip... Apagarlo, en un momento al menos, dado, ¿no? O apagarlo. De apagarlo te tienes que fiar. Si está lejos de ti, ya no tanto. Ya no O sea, que hace tiene falta que ser te plug fíes. and play. Efectivamente, porque si no,
si yo no tengo control sobre el dispositivo, o por lo menos si yo no siento el control sobre el dispositivo, yo no me fío, ¿no? Yo una camiseta que tenga unos sensores sobre mis pulsaciones, etcétera, yo me quito esa camiseta y el día siguiente me pongo otra, me voy al campo y estoy tan ancho. Digo, mira, hoy estoy tranquilo, ¿no? Pero si no puedo separarlo de mí, yo no lo quiero. Vale, y si te ocurre un accidente cuando lo has querido separar de ti y eso servía para identificarte y saber que tenías una dolencia cardíaca o una alergia o algo que necesita de una actuación muy controlada y que te puede salvar la vida. Pero yo tomé esa decisión. Yo creo que al final tenemos que ser capaces de tomar esa decisión. O sea, yo estoy de acuerdo. Tú preferirías morir, Luis. No, pero hace poco, pues... Es que si no doy guerra, de verdad, a estas horas, algunos se me mueren. Algunos que están de mañana por ahí por Latinoamérica estarán más despiertos, ¿no? ¿no? La actualización de software, ¿cómo se hace? ¿No has querido ir nunca a ningún sitio, a un hotel, a una playa donde no tengan wifi, no poder abrir el móvil y no tener que decir... Claro, Los reconocen, ¿no? Pues imagínate que no te lo puedes sacar ni de la piel el wifi. O sea, es conexión total y absoluta siempre. No existe esa isla desierta en la que no tienes wifi. No existe. Yo creo Va que contigo, vive contigo. Al final, como cualquier tecnología, si lo pensamos en los últimos años, toda tecnología, y llegamos ya a un análisis muy purista, ¿no? Pero todo se puede utilizar para el bien y para el mal. Aquí lo que se trata es que seamos capaces de, como sociedad, poner las reglas y los pilares que aseguren que esto se utiliza para el bien. Si se utiliza para el bien, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que avancemos en esa línea. Sobre todo también lo que es la parte de la privacidad, ¿no? Yo, antes que estábamos un poco reflexionando sobre esto, yo creo que también existe un poco el tema de los sesgos, ¿no? Que decíamos también un poco en el tema de la inteligencia artificial, me explico, ¿no? El otro día leía un artículo que, por ejemplo, YouTube, ¿no? Se está analizando, ¿no? Entre otras cosas, porque decía que tú empiezas viendo un vídeo de algo y te acaba llevando al extremo, porque siempre el siguiente vídeo que te va a poner es relacionado con lo que tú has visto, dentro del ranking lo que más ha votado a la gente, pero siempre te va a dar un pelín más de emoción o un poco más extremo de lo que tú estabas viendo. Entonces hay gente que ha empezado viendo una cosa, y no te digo, además, es más, te lo pone fácil la experiencia de usuario. Los vídeos se puede apagar, ¿eh? Ya, los vídeos se puede apagar, claro, o sea. los vídeos se cargan solos. No sé si os habéis dado cuenta que no tienes que elegir el siguiente. El siguiente ya te lo pone, te lo va sirviendo, ¿no? Entonces te lo va sirviendo para que tú te va desenganchando y cada vez te va enganchando y te va pasando al siguiente. Es como si fuese un videojuego. Al siguiente paso, al siguiente paso, al siguiente paso. Entonces había casos, sobre todo gente que, y esto se está analizando porque esto dicen que sobre todo para el tema de las elecciones y temas políticos, hay gente que empieza viendo ciertos temas políticos y se va al extremo total dentro de esa misma ideología, ¿no? Porque el propio vídeo se va, como digo yo, se va amplificando, ¿sabes? El mismo, ¿no? Y acaba cayendo en el mismo extremo. Ya no solamente con eso, sino que, claro, como el sistema entiende que tú estás viendo eso, Nenes dice, pues es que tú te gusta esto. Por lo tanto, tu vida empieza a girar un poco en torno a esto. Esto pues, suena un poco a conspiración. Sí, y a mí no, me gusta tocar. Me gusta tocar un poco y meter el dedo en la llaga. Si el algoritmo sesga, solo veo lo que decía el algoritmo. Y entonces al final pierdo libertad de decisión. Claro, y tu vida al final parece que gira solo y exclusivamente en eso. Y es verdad, es que, claro. Fijaros que llegaba una conclusión en el estudio que decía que antiguamente tomábamos aproximadamente como unos 12 segundos para reflexionar sobre algo, ¿no? O sea, no apartábamos la vista y nuestra atención, captar la atención, le dedicábamos 12 segundos. Ahora hemos pasado a 8. O sea, hay tanta información y tanto todo que lo necesitamos todo cuanto antes sin llegar a ningún tipo de reflexión ni nada. Entonces, yo con esto sí que quería meter un poco el dedo en la llaga, ¿no? Está todo muy bien el tema de los avances, pero siempre va a tener que haber esa parte humana porque todavía creo que hay mucho que trabajar en ese sentido, ¿no? Tanto en la parte de privacidad como en la parte de mejorar todo esto, ¿no? Yo creo que para mí también esto que parece que nos estamos acostumbrando demasiado fácil a ello, también yo le veo un lado positivo en cuanto a... Yo que tengo proyectos en distintas partes del mundo, ¿no? Veo, por ejemplo, que las diferencias con respecto al desarrollo y los brotes verdes, ¿no? de otros países que se están acortando, ¿no? Y eso es muy bueno. Aparte de la complejidad que tiene la propia globalización, que nos está trayendo, bueno, el estar supra interconectados, que es verdad, está trayendo la ventaja de acercar de una forma sencilla conocimiento, tecnologías y recursos. Por ejemplo, para los que nos estáis viendo en Latinoamérica, que además algunos de vosotros nos habéis preguntado, ¿no? ¿Cómo veis
cómo está la situación en Colombia, cómo veis, cómo veis Perú, ¿no? Pues yo sinceramente lo veo muy bien. O sea, veo que el único problema quizás sea el acceso al conocimiento, ¿no? Pero ahora, hoy en día, yo creo que gracias a tener la conexión que tenéis, y además prueba es que sois alumnos de un sitio que está en otra parte, o sea, este conocimiento está quebrando fronteras, pero es que el acceso a los recursos está quebrando fronteras, con lo cual estamos quizá creando sociedades en ese sentido con una capacidad de desarrollo más igualitaria. Pero ahí está también el contraste, por ejemplo, que supone el hecho de que si tú quieres acceder a un servicio, y da igual que sea un servicio público o privado, en China tienes un rating, ¿no? Tienes un ranking. Y si eres un buen ciudadano, puedes acceder a este servicio, y si no, no. Como por contra, otros ya están ideando este tipo de situaciones, ¿no? Y no sé si, como todo va tan deprisa, además de que nos incorporemos lo bueno a estos países que están creciendo y en desarrollo, estarán incorporando también lo malo, ¿no? Y eso también entronca con lo ético, ya no solo ciberriesgo, es este otro tipo de... No sé qué os parece. Sí, en el fondo ahí es donde entra la parte legislativa, que como comentábamos antes, toma siempre un poco más de tiempo. Normalmente llega el impacto primero y después se empieza a legislar, pero en ese sentido sí que hay unos mínimos que en estos próximos años se tendrán que trabajar, y creo que apuntábamos muy bien que la parte del dato en Europa con GDPR se ha trabajado y tal, toda la parte de los algoritmos, los resultados de los modelos, ahí también hay un campo que trabajar, porque si no es que volveríamos casi a la época de las castas, en la que desde naces estás orientado a algo por lo que dicen los datos de ti, y eso es algo que como sociedad tenemos que gestionar. Antonio, ¿querías comentarnos algo? Sí, sobre la primera parte que estabas comentando, la de la formación, el acceso a la formación, las diferencias. De los recursos, ¿no? Efectivamente. Ahora mismo creo que el conocimiento está al alcance de todo el mundo. Yo siempre me pongo el ejemplo, yo vivía en Murcia, estudié en Murcia. Si yo quería saber algo, tenía que ir a una librería a preguntarle al librero por un libro específico, y si tenía la suerte de tener el libro, lo compraba. Y había mucha gente que iba a Madrid a ir a las ferias a enterarse y traía ese conocimiento a Murcia. Sí. Pero es que pasaron unos años y yo pude hacer un máster en la UNIR online directamente desde Murcia, pero ya no solo eso, es que ahora mismo tenemos recursos prácticamente ilimitados para cualquier cosa en Internet, de forma que el conocimiento está. Y además la tecnología cada vez más barata. Entonces, realmente no depende de las personas, voy a separar personas de países. Ahora mismo, de hecho, cualquier persona de cualquier país tiene casi, y obviamente hay países que están en vías de desarrollo, lo tienen más difícil, pero casi de cualquier país están saliendo cerebros y personas muy buenas trabajando en este ambiente, y se nota en las empresas que cada vez tenemos más nacionalidades distintas, cada vez colaboramos más con las tecnologías de comunicación y podemos estar en cualquier parte del mundo. De hecho, se están creando ya hubs. A menos que te quieran poner un muro. Correcto. ¿Cómo se pone un muro al 5G? Al 5G no se le va a poder poner ningún muro a nada. Bueno. De hecho, ahí la diferencia está en que cada vez los países son menos relevantes y cada vez las personas tienen más capacidad de influencia a nivel mundial. De hecho, la tecnología llega antes a los particulares que a los países y a las empresas. De hecho, estamos exportando desde los hogares tecnología a las compañías. Ahora los últimos avances no están en la empresa y van a la casa. Primero van a la casa y después a la empresa. Y entonces está cambiando, yo creo, que las fuerzas de poder. Yo creo que quizá el 5G, volvemos otra vez al canal, ¿no? A la accesibilidad. Si estamos hablando de economía digital, estamos hablando de servicios, de capacidad de computación, de capacidad de comunicarnos, de que sepan que existimos y por tanto de poder vender lo que hacemos, ¿no? Es tan fundamental, ¿no? Y quizá no debería de haber un movimiento de un gobierno contra otro, sino que quizá 5G, como algunos grandes empresarios aspiran, debería de ser un proyecto global, un proyecto de la humanidad, más que un proyecto de un país. Porque yo creo que eso es lo que permitiría... pero debería pasar también con la porque ahora inteligencia mismo, si no tienes artificial, por acceso ejemplo, a eso, no tienes acceso a la formación, no tienes hay acceso a los recursos... Pero ahí hay una cosa muy importante, y volvemos, hay que hacer una inversión brutal. Es decir, el 5G no es magia, 5G, ya tenemos todos. No, tienes que poner todas las antenas, todas las femtoceldas, y después además tienes que tener una red de fibra gigante, porque al final la antena te da la capacidad de cómputo rápida con el terminal, pero después esos datos ¿por dónde se mueven? Por la red de fibra. Esos son cables, eso es abrir zanjas, sí, eso es meter mucho dinero. Antonio, no es como hacíamos antes, que es resolver
muchos kilómetros. Nosotros estamos invirtiendo cada año 10.000 millones, habláis de los 12.000 de inteligencia artificial, invertimos 10.000 millones desde hace 8 o 9 años de forma recurrente, 10.000 millones en precisamente poder dotar de fibra a todos los países en los que estamos. Y de hecho podemos estar orgullosos en España que en España hay fibra, kilómetros de fibra telefónica solo, más que toda la fibra que hay en Alemania, en Francia, en Italia, juntos. Solamente la red de telefónica. Y eso es lo que nos va a dar a las empresas de este país una posición de fuerza para poder competir con todas las empresas del mundo, pero eso no es gratis. Es decir, esos son activos que hay que poner el cable, hay que hacer la zanja, hay que pagar al obrero, y eso no puede venir una empresa y decir 5G, magia, ¿no? Los datos van por un cable. Parece esto muy fantástico, pero siguen yendo por un cable y seguirán yendo por un cable. Y eso hay que ponerlo. O por satélite. En la línea de eso, y hablando de satélite, está el sistema Galileo. El sistema Galileo lleva siendo el siguiente GPS desde aproximadamente 2002-2003. Sí, casi 20 años. ¿Cuál es el problema con el sistema Galileo? Que para buscar sostenibilidad, ¿qué pensaron? Pues cobramos por los servicios, pero ¿quién va a pagar por los servicios de Galileo estando GPS, ¿no? Entonces, el tema de que tenga que ser sostenible hace que las fuentes de financiación para un sistema civil como era Galileo, como es Galileo, pues que sea muy difícil darle ese impulso, que tecnológicamente es bueno, que ideológicamente ese proyecto está muy bien, tener un sistema civil no militar que depende de Europa está muy bien, pero claro, hay que meter pasta y hay que saber que esa pasta pues te va a retornar en algo, ¿no? Hay dos modelos diferentes. Por ejemplo, con la inteligencia artificial está en el modelo de China, en el cual toda la inversión en inteligencia artificial la hace el propio gobierno, porque realmente al final es lo que lo hace, y Estados Unidos, que se lo deja a las empresas privadas. Le deja, casi no invierte el propio gobierno, sino que le deja al Google de turno, al Amazon de turno, etcétera, etcétera, ¿no? Que haga toda la inversión. Con Obama, por ejemplo, era diferente, últimamente con el señor Trump es así, ¿no? Entonces, esto conlleva unos riesgos. No sé si de una forma, cuando está legislado todas estas ayudas, puedes, como digo yo, normalizar o tamizar un poco lo que es todas las ideas, ¿no? Pero cuando se lo dejas a las empresas privadas, ¿dónde tienes el control de todos los nuevos avances y demás? Se queda ahí. No se comparte, ¿no? Quizás también a nivel global, ¿no? Ahora en Europa, concretamente creo que en estos días, o está a punto de firmarse, hacer sinergias, porque cada país estaba haciendo lo que quería en inteligencia artificial. Francia iba con Macron por un lado, Inglaterra quería, desde que le quitaron el DeepMind, que lo compró Google, se quedó tiritando un poco en inteligencia artificial y quiere también tirar por otro lado, Italia igual, Alemania, etcétera, hasta que ya han llegado y han intentado poner un poquito de orden y concierto y decir, oye, vamos todos a una, ¿no? Que ya que estamos en Europa y somos europeos, vamos todos. Sí, se ha creado una comisión de expertos bastante potente precisamente para no solo legislar y prever, sino también para incentivar el uso, ¿no? Bueno, oye, yo creo China que son... tendrá 1.000 millones de móviles en 5 años, 5G. Sí, sí. Exactamente, y Claro, India que va India al rebufo, también, están llegando a desarrollar su sociedad directamente frente al móvil, directamente sobre la movilidad, ¿no? Son las 6:20, casi, hora española. Entonces, no sé, Begoña, ¿cómo te parece? Y quizás reservamos ya un poquito de tiempo para preguntas. No sé si la gente que está en la... Perdona que sea tan brusco, pero es que ya os advertí que podemos estar aquí hablando hasta el año que viene. Tenemos mucho peligro. Y quizá, bueno, nos pasamos de tiempo y luego nos demos la oportunidad, a lo mejor alguna idea que os ha surgido o algo que queríais preguntar. Teníamos infinidad de preguntas, probablemente alguno no haya encontrado respuestas sobre la conversación, pero bueno, tiene su minuto de gloria. Si os parece, vamos a intentar, aunque sea cada pregunta, responderla a alguien o matizarlo para que haya unas cuantas, ¿no? Y para vosotros que estáis con acceso al chat, pues por favor, abrimos el turno de preguntas, aunque sé que está la cosa bastante activa, algunos sufriendo el problema de la conectividad. Menos mal que hoy tenéis luz, como en Argentina y Uruguay ayer, que si no, esto no sería ni posible, ¿no? Pero bueno, podéis mandarnos también preguntas por este canal. Yo intentaré estar más o menos atento. ¿Alguna pregunta de los que estáis por aquí en la sala? Perfecto. Pues te pasamos el micrófono para que te oigan tus compañeros de otras latitudes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿no? Habéis hablado mucho de pues, la tecnología, cómo nos afecta, pero cómo nos afecta a lo mejor a los adultos.
Mi preocupación como padre es sobre todo cómo puede afectar negativamente incluso la inteligencia artificial, el tener tanta inteligencia en manos de unas máquinas y no ayudar a los chavales, a los de 4 o 5 años, infantiles, a que desarrollen su cerebro, ¿no? Para pensar, justo cuando la sinapsis neurológica está más boyante, ¿no? Es decir, mi temor es que esto sea una inteligencia negativa para ellos. No sé si esto ha habido debates anteriormente, si podíais decirme cómo va, cómo evoluciona, qué se está haciendo para proteger sobre todo a los más jóvenes, ¿no?, de hoy en día, en ese sentido, ¿no? Pues yo te puedo comentar que como padre también que soy, efectivamente siento esa misma preocupación. También es cierto que se están acostumbrando a las tecnologías casi solo y es muy difícil ponerles barreras, ¿no? Desafortunadamente yo creo que todavía tenemos un cierto vacío legal sobre cómo poner control a esto. La llave del acceso somos nosotros. No olvidéis que si los chavales de 14 años tienen una cuenta en Instagram o tienen un móvil y lo usan es porque nosotros se lo hemos dado y le hemos dado permiso, en muchos de los casos. Tienen un acceso a Gmail y todos hacemos siguiente, pero en realidad se exige claramente que sea un mayor de edad. Bueno, ese tipo de cosas, es verdad, claramente, y la cuenta la abrimos bajo nuestra responsabilidad, ¿no? Yo creo que tenemos que acercarnos a ello de forma consciente. Es difícil, sé que es difícil, pero tenemos que ser conscientes y además de forma informada, en la medida de lo posible también. Pero no nos podemos negar al cambio. Sí, yo no he hablado de este tema antes, pero seguro que muchos conocéis que hay proyectos pues, como Neuralink, ¿no? Que, además, el proyecto Neuralink, para los que no lo conozcáis, es un proyecto patrocinado también por Elon Musk, que persigue crear una interfaz directa entre nuestro cerebro y una inteligencia artificial, ¿no? Y a que parece que suena lejos, pues es que ya se está pilotando, y ya hay muchos sensores. Entonces, si ya no es el canal, estamos entrenando ahora mismo al canal para que entienda nuestra voz, es que no va a hacer falta ni hablar. Es que probablemente nuestros hijos, pues hablamos del transhumanismo, ¿no? En 20 años estén conectados a algo, ¿no? Tengan un cerebro que trascienda a su capacidad sensorial, ¿no? Entonces, es una locura, lo sé, es alucinante, pero lo mejor es estar consciente. Yo creo que te he dejado peor, después de que te he dicho, te he destrozado más. No, pero de verdad, la llave del acceso a estas cosas la tenemos nosotros. Si no lo comprendemos, deberíamos al menos cortarlo. Déjame que rompa una lanza en el sentido contrario. Yo soy del 78 y cuando era pequeño mis padres tenían el mismo problema. ¿Cómo este chaval con televisión a color, con consola, con ordenador, va a ser capaz de poder desarrollar su cabeza? Era el mismo problema que tenemos ahora, solo que con otras tecnologías. Y sin mili, Antonio, macho. Y sin mili, fíjate. Servicio militar, para los que... Entonces, al final salen, y salimos todos, solo que a lo mejor las capacidades que se desarrollan son distintas. En mi época lo imponente eran los conocimientos, y nos enseñaban, tienes que memorizar, tienes que aprender. ¿Por qué? Porque era lo que faltaba en la generación anterior. Ahora ya no les pedimos que aprendan conocimientos, los conocimientos están. Ahora les estamos ayudando a desarrollar capacidades. Entonces lo que tenemos que utilizar es la tecnología para que nos ayude. Voy a poner un ejemplo muy tonto que hice con mis dos hijas hace ya para 3-4 años. Cuando salió Pokémon GO, no sé, lo conoceréis todos, es un jueguecito con el móvil. Yo pues lo primero que hice fue analizarlo y para decir, bueno, a ver qué es esto antes de que mis niñas lo utilicen. Estoy con él, hay que comprender las nuevas tecnologías, pero a mí me pareció que era una enseñanza brutal, sobre todo para dos cosas. Bueno, realmente tres. Una, aprender a orientarse. Yo les dejaba a mis dos hijas cada una un móvil, íbamos el de mi mujer y el mío, nosotros detrás de ella como perros lazarillos llevándolos, y nos decían, hay una pokeparada, ¿por dónde? Por la derecha, luego por la izquierda. Aprendían a manejarse en un mapa. Además teníamos la excusa, otro, de caminar, y tercero, de como casi todas las pokeparadas estaban en sitios, estatuas, edificios públicos, pues lo que hacíamos era leer la pokeparada, nos parábamos, la mirábamos. Es decir, si utilizas la tecnología como una herramienta, ahora mismo tenemos unas capacidades brutales. Ahora, si simplemente pasamos de los niños y pasamos de ellos, bueno, te abandonas pues, a la tecnología. Claro, esto es exactamente como los modelos predictivos. Y se crea ese gap, ¿no? Entre nosotros y ellos, ¿no? Antes, pues eso, estábamos más preocupados porque, o sea, nuestros padres estaban preocupados por lo que tú comentas, ¿no? Es decir, no nos comprendían y tal. A nosotros, yo empiezo a tener esa sensación, entiendo esa sensación de que a lo mejor ya no nos comprenden, pero tenemos que forzarnos a estar conectados. Será bueno incluso para nuestro propio trabajo, pero también para desarrollarnos como adultos digitales, digámoslo así, ¿no? Hay por aquí
Roberto, es que por aquí una pregunta Sí. que es interesante que dice: ¿el miedo a la dependencia tecnológica provocará situaciones de soberanismo tecnológico? Es decir, si vamos a tener el gran hermano de las tecnologías de estas disruptivas. No, yo no creo que... Estamos otra vez en lo mismo, ¿no? Yo creo que hay que confiar en todo lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Todos los avances tecnológicos, lógicamente, hay que utilizarlos con cabeza, ¿no? No hay que caer en lo que decía un capítulo de Los Simpson que me encanta. Dice, Homer, ¿para qué educar a mi hijo teniendo internet y la televisión, no? Hombre, no hay que abandonarse de esa manera, ¿no? ¿Entiendes, no? Pero sí que recabar otra vez o caer otra vez en lo mismo de esa multiplicidad, ¿no? Que decía, ¿no? El fomentar tus propias capacidades, apoyarte en todo lo que es la nueva tecnología y utilizar, ¿no? No es nada malo, en todo lo contrario, simplemente que es bueno y que hay que saberlo utilizar, ¿no? Sí, desde luego. No sé qué pensáis, si esto, además de ser una fuente de generación de progreso, puede volver a crear tiranía en torno a lo tecnológico, ¿no? Yo creo Hombre, que es muy interesante la aplicación de las leyes antimonopolio Sí. que tenemos, que son muy interesantes para evitar que una persona pueda decir, pues ahora te apago. Entonces, ahora un móvil pues te ubica por GLONASS, te ubica por Wi-Fi, te ubica por GPS, te ubica por Galileo, te ubica por varias. Entonces, te apaga uno, bueno, pues tengo alternativas, que para eso están ese tipo de leyes, ¿no? Antes vivíamos la tiranía del Del petróleo. del par de cobre, Antonio. Teníamos la tiranía del par de cobre. petróleo, que dependíamos de un recurso escaso en manos de pocos y estaba la OPEP. Bueno, al final siempre buscaremos alternativas y lo bueno es, como bien dice Luis, que normalmente no solo tenemos un único proveedor de cada cosa, sino solemos tener varios proveedores. Esto ya se ha repetido muchas veces en la historia de la humanidad con muchos cambios. Lo único que tenemos que ser hábiles en entender esos cambios, adaptarnos a esos cambios y aprovecharlos para que la humanidad se desarrolle más y sobre todo no dejar a nadie atrás, ayudar a los que tienen menos posibilidades a que puedan sumarse al cambio, que de hecho creo que esta es la primera tecnología global que vale para todo el mundo a nivel mundial y que realmente nos puede igualar prácticamente a todas las poblaciones, la primera vez en la historia. Y de Eso hecho, es increíble. Si me permites, llevado al software, vimos lo contrario. O sea, hace 10 años todos los software eran de marcas. Sí. Y Linux, R... Bueno, no sé si hace 10 años R debía estar por ahí empezando. No, más tiempo. Del 76 es S y Era R del S, 90 y poco. Bueno, los proyectos open source, al fin y al cabo, ¿no? Eran cosas de universidad. Sí. Tú decías en el trabajo, voy a hacer esto en R y te miraban como tú no lo vas a hacer en SPSS. No me acuerdo todavía cuando del Linux se hablaba que la comunidad autónoma de Extremadura va a adoptar el Linux de Y forma ahora generalizada. Las plataformas, pero vamos, de los bancos, muchas tienen software libre trabajando, o sea, que es libre, o sea, creo que va a lo contrario, ¿no? A abrir a cada vez a más comunidades el conocimiento. Y un tema curioso es que a la hora de valorar a las empresas, y esto se ve mucho en las startups, históricamente a una empresa se le valoraba por su balance. Y ahora muchas startups se están comprando o se están financiando y lo que se tiene en cuenta no es su balance, lo que se tiene en cuenta es la tecnología o las capacidades tecnológicas que han desarrollado y los datos que son capaces de tener. Entonces, eso sí que nos da una visión clara de que la empresa que sea capaz de posicionarse en un ámbito tecnológico y en un espectro de datos mayor puede llegar a tener, no sé si monopolio, pero acercarse. Y ahí vemos muchos modelos de negocio y muchas empresas que hacen cosas por el mero hecho de obtener datos. Entonces, bueno, en ese sentido es importante. Nos queda un minutito, desgraciadamente. Ya, nos hemos tomado el tiempo, podríamos estar 7 horas. Están surgiendo algunas preguntas muy interesantes. Vamos, me comprometo que si hace falta, algunas de ellas, pues a lo mejor dar algún tipo de observación offline, ¿no? Algunas sobre, bueno, qué impacto tiene todo este cambio en lo medioambiental, en la igualdad entre sexos. Algunos preguntáis cómo efectivamente estos progresos se relacionan con la crisis que tenemos en cuanto de acceso al acceso a la energía, el abuso que estamos teniendo con el desarrollismo sobre nuestro propio espacio vital, sobre el medio ambiente, sobre la tierra. Hay preguntas sobre cómo el aprendizaje de la inteligencia artificial u observaciones, ¿no? Pues debería de ser algo casi accesible a nivel ya infantil, en los niños. Bueno, no sé, yo creo que
pretendíamos con la conversación de hoy, al fin y al cabo, era iniciar la conversación, tener un debate introductorio y aportaros sobre la mesa algunas reflexiones para que despierten sobre vosotros la curiosidad, ¿no? La curiosidad, en primer lugar, por formaros. En segundo lugar, por estar... Dos claros ejemplos. Aquí tenemos dos claros ejemplos de profesionales que, como veréis, hablan con... Parece hasta que saben, ¿eh? ¿Os habéis fijado? Sí, incluso. Es broma. Que hablan con total soltura y que han sabido transformar su capacidad de venir, de hacer esa transición y hoy en día ser expertos en el campo, ¿no? Pues yo creo que esa es la actitud, ¿no? Y esto es... No pretendo que todos los que estáis aquí seáis expertos, pero que sí que comprendáis, y que comprendáis lo que sucede para sacarle el provecho y para haceros, bueno, pues profesionales mucho más atractivos, ¿no? Entonces, yo creo que queríamos, como os decía, abriros la conversación, abriros el debate, aportaros ideas, despertaros la curiosidad y que además tengáis visión lateral. Es decir, hoy en día, pues empezamos por Big Data y inteligencia artificial, pero es que hay muchísimo más, ¿no? Hay muchísimo más. Y bueno, pues tenemos la biblioteca de Alejandría aquí casi abierta para nosotros en cuanto a tecnologías y a posibilidades. Escoged, pero no dejéis de mirar hacia los lados porque hay mucho por ver, ¿no? Muchísimas gracias a Begoña, muchísimas gracias a UNIR por darnos la oportunidad de, bueno, pues de charlar con vosotros sobre estas cosas que, como veis, nos apasionan. Muchísimas gracias a los 5 por compartirme y aguantarme e incluso ser moderados en el debate, que alguno había con ganas de ser incluso más cañero. Y bueno, pues muchas gracias a los que estáis aquí también por acompañarnos. La verdad que para nosotros ha sido un placer. Muchas gracias, Begoña, por organizar todo esto. Gracias.